Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy llamado Reducción de costos con RoadEng, optimización de movimientos de materiales. Mi nombre es Shadia Serrano y está conmigo hoy el ingeniero de soporte para Softtree Canadá. Él es el ingeniero Diego Otero. Quiero contarles que ambos estamos muy contentos de que se hayan unido a este seminario hoy, pues que estén aquí con nosotros. En esta sesión vamos a descubrir un poco cómo reducir costos en proyectos de diseño de carreteras, optimizando el movimiento de materiales, usando las herramientas más avanzadas que ofrece nuestro software RoadEng, especialmente ahora que pues hace poco hemos lanzado la más reciente versión, la versión 11. Bueno, voy a hablar un poco del contenido de hoy. El plan es bastante sencillo, pero cubre algunos puntos claves. El primero, pues hablaremos sobre cómo identificar proyectos adecuados para optimización. Luego vamos a ver cómo configurar y realizar iteraciones en una optimización de manera correcta para evitar problemas. También aprenderemos a configurar la tabla de costos y restricciones desde el costo total hasta los costos específicos como corte, relleno, acarreos y otros detalles importantes. Vamos a comparar el alineamiento inicial versus el alineamiento optimizado y calcular el porcentaje de ahorro. Y finalmente, revisaremos los resultados de optimización, incluyendo el uso del OptiHole y cómo compartir estos resultados con el constructor. Por cierto, ya que me salió aquí rápidamente, pues quiero recordarles que si tienen alguna pregunta durante la sesión, por favor, siéntense libre de escribirla en la sección de preguntas en el panel de GoToWebinar. No hay nunca preguntas malas y pues no se preocupen que su identidad será anónima, así que pregunten sin ningún problema. Bueno, voy a pasar pues, a entrar ya un poco más en el tema de la optimización y pues siempre nos hacemos esta pregunta: ¿qué significa optimización de movimientos de materiales? Pues bien, este es un proceso basado en algoritmos matemáticos que nos ayudan a encontrar el alineamiento de menor costo que cumple con los estándares y restricciones del proyecto. La optimización se divide en dos fases, tanto en la horizontal como la vertical. En la optimización horizontal buscamos un mejor alineamiento dentro del corredor definido por el usuario. Y luego, en la optimización vertical, pues se calcula iterativamente miles de secciones transversales posibles. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿pero esto cómo funciona? En el método tradicional comenzamos creando un alineamiento horizontal inicial, seguido de la optimización horizontal y posteriormente de la vertical. Pero hoy no vamos a ver esta forma tan antigua que sigue siendo posible de hacer, sino vamos a introducir nuestra nueva herramienta Path Explorer, la cual la lanzamos hace poco, como ya vengo diciendo, en la más reciente versión de RoadEng, la versión 11. Y pues con esta herramienta claramente podemos hacer el proceso muchísimo más fácil y más eficiente. Bueno, primero, como ya lo mencioné, tenemos el alineamiento horizontal inicial, que suele ser diseñado a mano. Después utilizaremos, o en este caso el ingeniero Diego Otero, utilizará el Path Explorer para optimizarlo de manera automática, combinando las optimizaciones horizontales y verticales y ajustando todos los posibles alineamientos. Y además configuraremos pues los parámetros de optimización vertical, lo que nos permitirá realizar ajustes detallados que minimicen aún más, mucho más los costos. La optimización vertical se basa en varios
factores. Utilizamos pues datos de suelo existente que se pueden obtener de diferentes tipos de data, DM, LiDAR o LIDAR, y en el caso del ejemplo de hoy será específicamente pues esto, datos LIDAR. Pasamos a pues, el alineamiento horizontal preliminar y ajustamos las secciones transversales. Luego evaluamos los costos y consideramos las restricciones. Cuando hablamos de los costos, nos referimos a cosas como corte, relleno para la subrasante y los materiales de revestimiento, los costos de movimiento, de carga y transporte. Y además, pues algunos otros costos adicionales como drenajes, costos de apertura de sitios de desecho, remoción y excavación. Entonces, ya al obtener todo esto, estamos empezando a hablar de nuestra optimización vertical, que pues claramente genera un cambio significativo en el costo y la geometría del alineamiento, lo que nos permite planificar muchísimo mejor pues el movimiento de materiales o el movimiento de tierras. Hablemos un poco de la eficiencia que obtenemos al aplicar pues claramente estas herramientas. Mejora la planificación y el presupuesto en la etapa pues temprana del proyecto. Nos permite perfeccionar y refinar el diseño a mano. También nos ayuda con la verificación y análisis de prefactibilidad y por supuesto hay beneficios muy claros, pues la reducción de tiempo de ingeniería, menores costos de movimiento de tierras y construcción y mejor ubicación de las vías, lo que resulta pues que sea un diseño más eficiente y claramente pues más económico, más barato. Así que creo que ya he hablado muchísimo. Quiero darle la palabra a el ingeniero de soporte Diego Otero, quien ya está listo. Así que adelante, Diego, la presentación es toda tuya. Bueno, Shaya, muchas gracias por esa introducción. Quería darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir. Entonces, vamos a empezar en el módulo de Location. Normalmente iniciamos nuestros webinars en Terrain, pero esta vez vamos a ir directamente a Location. Entonces, vamos a empezar importando nuestro archivo de topografía. Previamente, yo ya creé una superficie TIN en formato Terrain, que es la que estamos importando. Y si podemos ver en el nombre, aquí hemos corrido el explorador de caminos. Vamos a darle OK. Lo que hicimos fue utilizar un alineamiento inicial que viene siendo una carretera existente. Vamos a suponer que para este proyecto se contempla una ampliación y una pavimentación de una carretera secundaria. Y lo que hicimos fue utilizar ese alineamiento inicial para crear y utilizarlo como un punto A y punto B para correr el explorador de caminos, Path Explorer. Entonces aquí vamos a escoger un alineamiento en la XML, que es el alineamiento inicial que ya existe de la carretera preliminar. Vamos a abrirlo. Y aquí ya podemos cargar, ya sea si tiene distintos alineamientos horizontales y verticales, podríamos escogerlos todos o solo el que necesitamos. En este caso solo hay uno y vertical lo vamos a incluir. Vamos a cambiar nuestras especificaciones de la clase de vía. Esta vía es rural y montañosa, entonces vamos a disminuir el radio mínimo y los casos de curvatura cóncava y convexa. Vamos a cambiar la pendiente máxima. Está 18 más o menos. Imperial te lo vamos a dejar igual, OK. Damos siguiente. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es importar un alineamiento existente. No es más. La plantilla la dejamos por defecto, la que viene estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar este alineamiento que ya existe. Puede ser de una fuente externa como Civil 3D, ya que está en formato LAN XML, es compatible. Ese puede ser como un entregable que reciban de otro consultor
Si ustedes son interventores, podrían utilizarlo para verificar ese diseño, insertándolo de esa forma. Listo, acá ya tenemos nuestra carretera preliminar y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cargar de este terreno otro alineamiento que es el que vamos a optimizar con que optimizamos con Path Explorer y que vamos a diseñar aquí. Entonces aquí voy a hacer zoom. Aquí podemos ver en la vista en 3D. Este es el alineamiento inicial, la carretera preliminar. Y aquí en clic derecho vamos a agregar uno nuevo. En el nuevo lo vamos a escoger desde un archivo de terreno. Ok. Y vamos a escoger el elemento, que es el Path Explorer, este elemento. Ok. Damos siguiente. Vamos a escoger la misma sección transversal. Como es un proyecto de ampliación y pavimentación, lo que vamos a hacer es cambiar la plantilla de sección transversal. Actualmente esta que viene por defecto es una rural de una sola capa. Es decir, puede ser una grava y la subrasante. Pero entonces vamos a incluirle una nueva capa que va a ser por encima de esta. Entonces aquí en plantillas voy a escogerla. Primero vamos a aplicarse la carretera preliminar. Vamos a plantillas. Y aquí yo podría pues empezar a modificarla por mí mismo o podría cargar una que ya haya creado. En este caso vamos a optar por eso segundo. Vamos a abrir tablas. Y aquí pues están todas las que hayamos trabajado en algún momento, que hayamos guardado. En este caso tengo una llamada reducción de costos webinar. Es exactamente el mismo template, la misma plantilla, pero si se dan cuenta aquí ya tenemos esta nueva capa. Lo que hicimos fue modificarlo, que se incluya este espesor de la superficie 2. Entonces le colocamos un espesor, a la superficie 2 de 15 centímetros. Y cambiamos el ancho, ahora va a ser de 3. Inicialmente esta era la carretera inicial es de 2.5, entonces vamos a aumentar 0.5 al lado y lado. Vamos a darle OK, aceptamos. Y aquí no voy a cambiar nada, luego lo vamos a modificar, entonces no voy a recalcular nada para no perder tiempo de procesamiento. Podemos ver que como esta plantilla la vamos a utilizar en ambos lados, podemos notar que aquí ya está cargada simplemente por lo que ya está por defecto. Si vamos aquí a asignar por rango, podemos notar que esta es la plantilla que se está utilizando. En caso de que hubiéramos creado una plantilla nueva que no esté siendo asignada todavía, después de crearla, tenemos que ir a asignar por rango y escoger el nombre de la plantilla que hayamos creado, por ejemplo esta, y cambiar los rangos en los que queremos aplicarla. En este caso no lo voy a hacer. De esta manera podría ser. Simplemente asignarlo, le damos OK. OK. Esa sería la forma en que deberíamos manejarlo en caso que sea una nueva plantilla que todavía no se haya utilizado en el proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este elemento ese alineamiento número 2, que es el Path Explorer, y vamos a diseñarlo porque sabemos que los elementos que crea el explorador de caminos no son como tal un diseño, sino básicamente es una polilínea. Podemos ver aquí puntos consecutivos muy cercanos. Entonces vamos a convertirlo, ya sabemos, con nuestra herramienta de polilínea de alineamiento. Y aquí voy a escoger 10 metros. Realmente no quiero radios mínimos muy grandes, toda vez que es muy montañoso. Vamos a ser permisivos en ese sentido, porque queremos que la distancia máxima esté cerca al eje central de nuestra carretera. Eliminaremos el perfil. Sabemos que al correr
al utilizar el polilínea alineamiento se elimina el perfil. Entonces hay que aceptarlo y ahorita vamos a optimizarlo de todos modos. Acá ya podemos ver que encontró una solución. La mejor solución son 26 puntos de intersección con un desplazamiento máximo desde la línea central de 4.01 metros. Él va a seguir tratando de encontrar una mejor solución y en la medida en que ya termine de explorar todas las soluciones posibles, nos va a arrojar la respuesta. Bueno, aprovecho para decirle a los asistentes si tienen algún tipo de dudas, pueden irlas dejando en la caja de preguntas. Las vamos abordando cuando haya este tipo de tiempos de procesamiento. Con mucho gusto. Sí, Diego, tenemos precisamente una pregunta ahora mismo. Dice, ¿cómo se llama el programa y si se puede descargar en la web? Creo que esta pregunta la puedo responder yo. El programa se llama RoadEng y sí se puede descargar directamente en nuestra página web www.softtree.com/es. Nosotros tenemos una licencia de prueba. Desafortunadamente, el Path Explorer no se puede utilizar durante la licencia de prueba, pero el resto de la interfaz está disponible y es de forma gratuita. Espero que esto haya respondido la pregunta. Adelante, Diego. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, como podemos ver, ya recibimos un cuadro de diálogo que decía el número de puntos de intersección que calculó y el número de curvas creadas. Y ahora lo que vamos a hacer es recuperar nuestro perfil. Podemos ver que aquí solo se está visualizando en nuestro perfil el terreno natural. Entonces vamos a crear un alineamiento vertical. Vamos a ir a opciones verticales. Aquí podemos calcular todas estas secciones. Voy a hacerlo, en vez de utilizar todos los puntos, vamos a hacerlo cada 10 metros, pues para que sea más rápido. 15, perdón. Para tener solo 118 secciones de muestra. Aquí vamos a hacerlo entre 20, menos 20 y 20. Es decir, lo que va a hacer es tomar esta banda central, que es nuestro terreno en este caso. Él se va a mover 20 metros hacia arriba y 20 metros hacia abajo del terreno para encontrar un perfil en ese rango. Esa es como la permisibilidad que le estamos dando que se mueva. Acá en estándares vamos a cambiar, acá va a ser de menos 18 a 15. Cóncavo, aceptamos. Y aquí en puntos de control, queremos un punto de control. Si notásemos, aquí al inicio hay una carretera existente, la que se conectan estos dos. Entonces queremos conectarnos a esta carretera de acá que se ve y a la inicial. Entonces necesitamos dos puntos de control. Vamos a añadir uno al inicio del alineamiento y otro al final. Proceso. Y algo importante, aquí podríamos crear nuestra cantera, podríamos denotar en qué zonas están nuestras canteras y nuestros sitios de relleno. Por ejemplo, voy a añadir uno, por ejemplo. Ahorita lo eliminamos, no pasa nada. Sin embargo, aquí podríamos encontrar qué estación de acceso, desde qué estación es que se va a hacer esta distancia. Y esta distancia de acceso es desde esa estación, por ejemplo, en este caso la estación inicial, cuántos metros hay hasta la cantera o hasta cantera si es préstamo o hasta el sitio de desecho. En este caso voy a removerlo, no lo vamos a hacer para tener una vía balanceada internamente, como está la nota aquí. Vamos a balancear internamente nuestra obra para no tener excesos de materiales. Y nuestros cortes los vamos a usar como rellenos. Costos unitarios, estos son los que estamos usando. Este es un material de sitio, grava. Lo único que se está utilizando es material de sitio.
que es este overburden. Y los costos de manejo son excavación, $12 por metro cúbico, y terraplén, es decir, rellenos, $4 por metro cúbico. Si tuviésemos nuestra plantilla, podríamos simplemente importarla. Podríamos abrir una con nuestra plantilla de tipos de terrenos. En este caso vamos a dejar estas y ya estaría. Voy a darle OK y vamos a procesar. ¿Cuál es la intención de esto que estamos haciendo? Estamos básicamente diseñando una vía alterna a este alineamiento inicial que teníamos. Después vamos a poder comparar los costos entre estos dos alineamientos horizontales, carretera preliminar y Expat 306K. Y pues van a notar que si bien el alineamiento 1 tiene una carretera existente, con lo cual ya la subrasante pues ha sido creada, ha sido conformada y no va a tener movimientos muy grandes de tierra. Aún así, pues logramos que sea competitivo desde el punto de vista económico, crear una nueva carretera en otro alineamiento, ya que sus costos han sido balanceados internamente, sus costos de movimientos de tierras. Aquí lo que está haciendo el software básicamente es procesar secciones transversales, está haciendo los cálculos cada 15 metros de secciones transversales para encontrar el mejor perfil, moviéndose entre la banda de menos 20 y 20 metros. Diego, ¿respondemos a alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, aquí está. ¿Cómo sería hacer un descapote que salga en las secciones? ¿Cómo sería hacer un descapote que salga en las secciones? Ok. Pues tendríamos que incluirlo dentro de asignar por rango, aquí en este botón de la izquierda. En asignar por rango podemos tener en cuenta pues el material que vamos a utilizar para descapotes. Normalmente se hace unos 20-30 centímetros desde la superficie, pues toda vez que este material suele ser orgánico y no es admisible para rellenos. Pues ahorita puedo mostrar rápidamente en dónde se incluye esta información. Listo, y ya está terminando de calcular. Lo del descapote es una muy buena pregunta ahora que le mencionan, ya que pues estamos asumiendo que el total, en este momento estamos asumiendo que el total de los cortes son factibles de utilizarse para rellenos, y no es verdad, porque tenemos que descontar materiales que tengan calidad baja, tenemos que descontar el descapote. Entonces es una gran pregunta y voy a mostrar ahorita cómo insertar este parámetro para que se tenga en cuenta dentro del modelo y la optimización. Nos hacen la pregunta de cuánta longitud tiene este proyecto. Listo. Este proyecto tiene 1.5, si mal no estoy, 1.5 kilómetros. Listo, se encontró el mejor perfil balanceado general.
Entonces acá podemos ver el nivel de confianza. Entre más secciones transversales más consecutivamente pongamos, el nivel de confianza al cálculo obviamente va a aumentar. Entonces, pues en este tenemos un porcentaje bueno, entonces está bien. Sí, ahorita puedo mostrar mejor la longitud. Podemos ver acá en las estaciones, en la tabla de datos. Pero sí, si mal no estoy, creo que es 1500 algo la estación. Listo. Entonces, tenemos dos. La carretera preliminar tiene 1570 metros, como dije, y el del explorador tiene 1741. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ya he seleccionado este que, como pueden ver, está en magenta, es decir, es el que estoy editando en estos momentos. Ustedes saben que podemos tener, con la nueva actualización, con la versión 11, podemos tener muchos alineamientos al mismo tiempo y siendo trabajados en el mismo archivo, pero el que vamos a estar editando es el que está en magenta, es la forma que podemos visualizarlo. Entonces, con el XPath seleccionado, voy a darle clic derecho sobre carretera preliminar y voy a comparar con actual. Le damos OK. Y lo que va a hacer el programa es colocarme dos columnas acá. Voy a recalcular para tener datos actualizados y que me salga el valor. Entonces, si bien acá acabo de calcular cosas, este último está actualizado, pero entonces para hacer comparaciones, Rodencia nos va a solicitar que tengamos datos actualizados de los dos que estamos comparando. Entonces, ahora eso es lo que estamos haciendo, actualizar el valor de la carretera preliminar. Y aquí ya podemos ver, voy a ampliarle un poquito más para que se vea mejor. Aquí ya podemos ver cómo nuestro Path Explorer, que es una carretera empezada desde cero, diseñada y que se va a construir desde cero, es incluso más económico que una ampliación de la existente de esta carretera preliminar, que literalmente ya estaba conformada la subrasante y los cortes que se deberían hacer. Entonces podemos ver un ahorro grande, primero en ingeniería, ya que pues esta es una evaluación de prefactibilidad que perfectamente vale miles de dólares con varios especialistas, y aquí lo estamos haciendo de manera preliminar en muy corto tiempo, y también de ahorro en el proyecto. Podemos ver que el costo total es de 153,000 para el Path Explorer, para el explorador de caminos, y de 182,000 para la carretera preliminar que teníamos. Estas son las unidades. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos exportar estos valores? Podemos ir a clic derecho, copiar resultados a portapapeles y vamos a, por ejemplo, Excel y control V. Y ahí quedarían estos datos. Si quisiéramos algo más detallado, como por ejemplo un desglose de materiales, lo podemos hacer. Entonces voy a eliminar acá para tener esto vacío. Y voy a ir a mi tabla. Aquí en mi tabla de datos, yo ya la configuré con estación, elevaciones de la línea central y de la superficie. Esta es los cortes y rellenos de la subrasante y los rellenos de la superficie 1. Como recordarán, incluimos una superficie 2, entonces vamos a añadirla a nuestra tabla, aquí en columnas. Vamos a escoger el parámetro que necesitamos, que en este caso es el relleno de la superficie 2. Entonces vamos a volúmenes y relleno superficie 2. Le damos OK. OK de nuevo. Y me voy a adelantar como un poco a otro factor que vamos a incluir en nuestro parámetro, y es vamos a incluir la longitud de nuestras cunetas. Esto nos va a servir a futuro para, por ejemplo, presupuestos de obras y demás.
Entonces aquí en columnas también vamos a incluir ese parámetro. Entonces en parámetros de plantilla vamos a ir a cuneta. No me interesa, pero códigos de plantilla, perdón. En códigos de plantilla voy a escoger DIL, longitud, length, y DIL. Estos dos. De esa manera. Ahí simplemente estoy generando un reporte de las longitudes de cuneta que tenemos a izquierda y derecha para todo el alineamiento en estos rangos. Entonces ahí podemos ver totales de rellenos al final. Podemos notar como cortes y rellenos de subrasante son muy similares, con lo cual estamos tratando de balancear y evitar tener que traer material de cantera o exportar, sacar de nuestra obra a un relleno sanitario. Entonces aquí están estas cantidades. Esto de igual forma lo podemos copiar datos y exportarlo a, en este caso, Excel con control B. Esa sería una forma de trabajar esta información. Voy a minimizar de nuevo porque ahora vamos a hacer otro ejercicio también interesante, que es, vamos a tomar el que ya existía, la carretera preliminar, vamos a seleccionarla. Aquí con este más puedo visualizar el perfil vertical que tiene y haciendo clic derecho encima de él vamos a agregar uno nuevo. Lo vamos a optimizar, optimizado. Podemos añadirle esta descripción como para tenerlo. Y entonces aquí lo que voy a escoger es los datos, o digámoslo así, los parámetros para poder optimizar este perfil. Entonces, igual no voy a escoger estas secciones, sino voy a hacerlo cada 15 metros. Y vamos a hacerlo con respecto al alineamiento existente. Podríamos hacerlo una optimización con respecto al terreno, o el alineamiento 1, o el mismo que estamos creando, pero vamos a hacerlo con respecto al que ya existe, pues para optimizar lo que ya se creó, lo que ya está. Estándares, y en estándares vamos a escoger los que teníamos por defecto de especificaciones de nuestra carretera, de menos 18 a 15, y en puntos de control los que teníamos. Es decir, estamos haciendo un alineamiento comparable con el que ya existe, solo que en este caso sí vamos a optimizarlo con nuestro optimizador vertical. Fin del alineamiento, también vamos a escoger ese control, punto de control, le damos OK. Y pues ahí no pasó nada, vamos a cancelar, no quiero recalcular todavía nada. Ahí no ha pasado nada, simplemente creamos un perfil, pero no hemos ejecutado todavía el optimizador. Entonces vamos aquí, clic derecho, optimización vertical, y le damos procesar. Aquí podríamos modificar, por ejemplo, los parámetros de las curvas inteligentes, pero pues vamos a optimizarlo así tal cual. ¿Y esto para qué lo estamos haciendo? Básicamente vamos a hacer una comparación entre el mismo alineamiento horizontal, o sea, ya no estamos haciendo comparación entre alineamientos horizontales, sino con el mismo alineamiento horizontal vamos a comparar el perfil existente contra el que vamos a optimizar. Entonces ahora vamos a optimizar solo perfil, y aún así vamos a notar pues una reducción de costos. No sé, Shadia, si tengamos otra pregunta. Con eso aprovechamos. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Dice, ¿qué parámetros clave hay que ingresar para lograr una optimización efectiva? ¿Qué parámetros clave? Ok. Bueno, en este caso, en este ejercicio que estamos desarrollando, es importante tener una sección transversal definida antes de la optimización. Entonces, lo que yo haría es primero
lo que hicimos es primero tener nuestra plantilla de sección transversal antes de correr el optimizador, porque esta va a ser una variable bastante importante en el modelo. Va a ser la sección que se va a estar calculando todo el tiempo. Y si optimizamos con una sección que no es, pues estamos optimizando, pero no es la forma óptima que debería ser. También tener en cuenta los parámetros de la especificación de la clase de vía. Si bien el optimizador nos permite omitirlos entre comillas, y digamos si la especificación del proyecto como está configurado acá dice que es de menos 10 a 10 y yo estoy optimizando algo de menos 12 a 18%, el optimizador efectivamente va a encontrar una vía con esos parámetros, pero pues no estaríamos cumpliendo con la especificación del proyecto en cuanto a normas técnicas. Sí, básicamente tener en cuenta parámetros también de distancia, dónde está la escombrera, desde qué punto, desde qué estación. Tener en cuenta parámetros como los tipos de terreno. Entonces, también es importante haberlos ingresado antes de, más que todo eso. Y siento que si me hago una siguiente pregunta va a parar. Intenta, a ver. Sí, creo que ya está terminando. Creo que está recalculando. Si quieres, si hay otra, sí podemos. Claro que sí. Es posible, perdón, no, se pueden integrar datos de estudios topográficos y geotécnicos en este programa. Se pueden integrar datos de estudios. Sí, 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 sí. Por ejemplo, los estudios topográficos vienen muy de la mano del modelo TIM que creamos en Terrain. Y los geotécnicos tenemos que sí o sí, pues es recomendable, por no decir que debería ser una buena práctica, incluirlos en el modelo dentro de Location. Entonces, ahorita perfectamente puedo mostrarlo en donde podemos mirar los tipos de terrenos. Perfecto, aquí ya tenemos general, nivel de confianza bueno, del 1% es muy bueno. Vamos OK, ya va a recalcular lo que el alimento que encontró. En este botón de acá podemos ver tipos de terrenos, ahí podemos ingresarlos, más sin embargo también están dentro del cuadro de diálogo del optimizador vertical, son similares y yo los calculo, los defino acá, se van a tener en cuenta en el vertical, en el optimizador. Entonces voy a abrirlo, tipos de terrenos. Aquí están los parámetros geotécnicos, podemos incluirlos acá. Por ejemplo, si yo tengo roca fracturada en mi proyecto, podemos seleccionarlo. Y aquí pues en este valor podemos incluir los valores en esta área, perdón, podemos incluir los valores de cortes y rellenos de este material y los factores de expansión. De igual forma, en costos podemos incluir costos de manejar este material, ya sea para costos de manejo, de cuánto cuesta excavarlo y cuánto cuesta hacer terraplén, su tipo de calidad. Por ejemplo, si escogemos Q1, significa que es la peor calidad y ese Q1 nunca lo va a tener en cuenta dentro del modelo. Entonces, por ejemplo, si yo escojo que entre la estación 0 y la estación 500 hay Q1 de roca fracturada, por ejemplo, que es un material que no quisiésemos utilizar, un ejemplo, no lo va a tener en cuenta el modelo para rellenos. Entonces no va a tener en cuenta esa cantidad. Y esto va a ser un volumen que vamos a tener que sí o sí el modelo, el software nos va a solicitar que definamos un sitio de una escombrera para botar este material. Entonces es una forma de tenerlo en cuenta. Ahí de igual forma tenía aquí en tipos de terreno, también no lo mostré. Tenemos la gráfica de acarreo de masas. Entonces aquí podemos definir los costos unitarios, acarreo libre, sobre acarreo y acarreo externo.
cuánto va a valer, qué carga de dólares por metro cúbico o la moneda en nuestros países. Y también podemos definir el control de acarreo libre. Entonces podemos definir hasta qué distancia en mi proyecto se define que es un acarreo libre. Por ejemplo, si no es de 0 a 150, estamos teniéndolo en cuenta como acarreo libre, pero por ejemplo que sea hasta 100, lo defino acá. Si lo actualizara, podemos ver que se modificó la gráfica. Si lo aceptara, se modificaría nuestra gráfica de movimiento de masas. Esa sería la forma de tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ya terminó nuestro optimizador entre perfiles verticales. Aquí podemos ver carretera. Y el optimizado es el que tenemos seleccionado en estos momentos, que está en magenta con este puntico. Podemos ver que la diferencia y el ahorro es de 14%. Si esta carretera en su momento, que es existente, la hubieran construido y diseñado con base en Roadedge, se hubieran ahorrado el 14% del costo de esta obra, lo cual es muchísimo dinero si hablamos de proyectos que perfectamente valen millones de dólares. ¿Cómo voy a exportar esto? Podría ir aquí a acarreo de materiales, copiar datos de acarreo al portapapeles y a Excel. Entonces aquí voy a abrir una nueva hoja, control B. Y aquí están todos los datos que yo puedo interpretar como los volúmenes de corte. Entonces, que corte de estructura 1, 2, los centroides, volúmenes de relleno. Entonces, estos volúmenes de relleno y de corte, ¿qué tipo de volúmenes son? Entonces, son acarreo libre. No voy a tener que pagar sobre acarreos, por ejemplo. Cuando es sobre acarreo, aquí puedo especificar entre qué distancia por volumen. Aquí está. Y podemos especificar la dirección. Entonces acá me está diciendo que esté sobre acarreo. Tengo que llevarlo desde esta estación hacia atrás. Por ejemplo, aquí los de empujar son desde esta estación hacia adelante. Voy a minimizar. Y aquí también podemos exportar todo el proyecto en cuanto a volúmenes. Con clic derecho sobre esta tabla, copiar acarreo óptimo, incluir detalles, ok. Bueno, voy a pegarlo encima de este, no importa. Y aquí podemos ver un resumen de todos los volúmenes que se están moviendo dentro de nuestro proyecto. En este momento podemos ver que solo estamos manejando overburden, ese material en sitio. Podemos ver su acarreo libre, sobre acarreo, acarreo final. Podemos ver sus volúmenes, por ejemplo, desde qué distancia estamos moviéndolo, en este caso hacia adelante. Este es un análisis bastante detallado. Y como paso final, quisiera mostrar un proyecto que ya tengo abierto, que es este mismo, es exactamente el mismo, solo que configuré la tabla para utilizarla con fines de un presupuesto de obra. Entonces aquí tenemos la estación, la línea central, superficie de elevación. Estos dos no son para cantidades, simplemente para referencia. Estos son volúmenes de cortes y rellenos para la subrasante, para la superficie 1, que viene siendo una base o subbase, como lo manejemos, y la superficie 2, que venía siendo nuestra capa de rodadura, nuestro asfalto, y los volúmenes, las longitudes, perdón, de cunetas, a izquierda y derecha. Entonces, estos volúmenes los voy a copiar y al llevarlos aquí a Excel, al pegarlos, por ejemplo, de esta manera, igual, control B, lo que yo hice fue sumarlos. Entonces, totalizarlos al final de esta tabla. Aquí podemos ver en cantidades. Vamos a mover esto. Aquí en cantidades podemos ver que lo hice para el alineamiento vertical inicial y para el optimizado. ¿Con qué fin? Simplemente quería comparar este perfil vertical inicial, cómo se comportaba en términos de cantidades y en comparación con nuestro optimizado. Aquí las totalicé al final de
del todo. Entonces podemos ver la longitud del proyecto en kilómetros, va a ser mi estación sobre 1000. Las excavaciones, simplemente sumar. Los rellenos los sumé. Todos estos, por ejemplo, la capa de emulsión asfáltica se mide normalmente para temas de presupuestos en metro cuadrado y se define ese el espesor. Entonces, la emulsión asfáltica va a ser todo mi alineamiento multiplicado por 6, que es el ancho de mi vía, de mi carretera. Cunetas, entonces las cunetas para eso es que yo necesitaba esas longitudes para tenerlas aquí en esta tabla de cantidades de obra. Y culverts va a haber uno en ambos casos. Lo dejé como global, ya después el valor se puede tener en cuenta en un análisis de unitarios, análisis de precios unitarios. Y aquí si quisiera hacer un presupuesto preliminar de obra, lo podría hacer con estas cantidades. Simplemente las llamé desde la hoja anterior, la cantidad. Y esos costos unitarios, pues simplemente tengo que crear mi APU o mi análisis de precios unitarios para tener en cuenta este valor. Aquí para que sea comparable, está igual en los dos. Lo único que varía son las cantidades. Entonces, definir la longitud de localización y replanteo, excavaciones para la subrasante, perfilado y rellenos de material granular. Aquí definimos la subbase, mezcla asfáltica, emulsión asfáltica, cunetas, el box culvert y los derechos de transporte. Entonces, derecho de materiales a escombrera y el derecho de botadero. Al hacer esta comparación, podemos ver, le aplico un costo indirecto de 30%. Y al final la diferencia va a ser, en este caso, este proyecto puntual va a ser del 17.62% del presupuesto preliminar optimizado con Rodensch contra el presupuesto de esa carretera inicial, que en realidad era una ampliación de una vía. Es decir, estamos diciendo que si hubiesen utilizado para este proyecto que encontré en línea, si hubieran utilizado Rodensch para diseñarlo, les hubiese salido más barato literalmente empezar una construcción desde ceros, optimizada con Rodensch, que hacer esta ampliación. Entonces, es un gran ahorro que pueden evidenciar en plata, digámoslo así, en dinero. Estamos hablando de $176,000 americanos. Entonces, es bastante dinero. No sé si, Shadia, si tengamos alguna otra pregunta. Ese sería el webinar del día de hoy. Tenemos unas preguntas. Bueno, esta la puedo responder yo también. Tengo la versión 10. Quisiera saber si puedo actualizar a la versión 11. Claro que sí. Solamente si eres miembro de nuestro plan de soporte anual. La actualización a la versión 11 es completamente gratis. Te puedes poner en contacto con nosotros en el correo electrónico espanol@softtree.com. Si no estás en soporte, pues también comunícate con nosotros y te podemos ayudar a hacer la renovación de la suscripción. Bueno, Diego, tengo alguna otra pregunta. ¿Es posible exportar los diseños optimizados a otros formatos, como por ejemplo CAD? Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, los optimizados vendrían a ser en este caso el explorador, que sería el horizontal primero que hicimos, y el segundo la comparación del vertical. Entonces podríamos ir a archivo, guardar como, y aquí en la lista desplegable de guardar como, escogemos DWG. En este caso, yo recomendaría, pues, preferiblemente, si quieren exportarlo a otro formato, creo que el mejor para este tipo de proyectos es LAN XML, en el sentido en que se va a preservar la geometría del corredor que diseñamos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la simulación. Entonces le pongo diseño optimizado, guardamos. Y aquí en el cuadro de diálogo van a notar cómo podemos exportar los alineamientos que queremos. En este caso, estamos seleccionando ambos. Qué superficies queremos exportar, en este caso las dos. Si también quisiéramos incluir la topografía, podríamos hacerlo dando doble clic aquí. Me va a generar toda la topografía que está bajo estas superficies de corredor.
y qué secciones quiero exportar. En este caso exportaríamos una de dos, o la superficie combinada final, normalmente se utilizaría esta, o la capa de subrasante, como lo queramos definir. Entonces creo que es mejor exportarlo a XML para este tipo de proyectos que a DWG, ya que va a preservar la geometría de la sección transversal. En DWG no. Ok, perfecto. Diego, y yo creo que con esta pregunta ya podemos cerrar. ¿Routing da estimaciones de costos en la fase de diseño o hay que usar otras herramientas para eso? Ok, bueno, sí, en general, desde que definamos en tipos de terreno, los costos de cada uno de estos materiales, eh, igual los costos de acarreo y demás, el software va a continuamente estar recalculando y mostrando los costos. Entonces aquí podemos ver para este tipo, en este caso, este puntual del alineamiento vertical 1, los costos en este caso, diseño. Sí, el programa va a estar mostrando todo el tiempo los costos que queramos definir, ¿no? No hay problema en eso. Perfecto, Diego. Pues esta ha sido la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchísimas gracias al ingeniero Diego por hacer la parte pesada de la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Recordarles que, por ejemplo, nuestros usuarios de soporte, en caso que quisieran tener esta plantilla de presupuestos que cree, con mucho gusto la pueden solicitar al correo. Y ya. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego.